Saludos cordiales, respetable comunidad educativa. Pertenecemos a la distinguida Universidad Nacional de Loja, carrera Medicina Veterinaria, tercer ciclo paralelo A. Dentro de la Cátedra Integradora de Fisiología 2, en el presente video hablaremos sobre la fisiología de la respiración. Nuestro grupo de trabajo se encuentra conformado por Diana Eras, Carolina Maza, William Palacios, Tania Guamán, María García, Carol Tituana, Joseph Ordóñez y mi persona, María Paula Pacha. Para empezar a hablar sobre la fisiología de la respiración, primero tomaremos en cuenta su parte anatómica. De afuera hacia adentro se menciona de la siguiente manera: fosas nasales, senos nasales, cornetes nasales, la laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos, sacos alveolares y sacos terminales. En la parte de los alveolos, en sí los sacos alveolares, se da el proceso de hematosis. Dentro de la hematosis se da un proceso. Primero van a participar dos importantes gases, que es el oxígeno y el CO2. Esto empieza desde que entra el oxígeno y es entibiado por acción de la pituitaria roja, y la concentración de oxígeno llega a disminuir. Va a ingresar a los pulmones y la presión parcial del oxígeno va a ser de 140 milímetros de mercurio. Luego va a dar su paso a nivel alveolar. Tiene una presión parcial de 105 milímetros de mercurio. Y a nivel capilar, la presión parcial de oxígeno va a estar a 40 milímetros de mercurio. En el caso del CO2, a nivel alveolar va a estar a 40 milímetros de mercurio. A nivel capilar va a estar a 45 milímetros de mercurio. Cabe recalcar que el proceso de la respiración es el intercambio entre el oxígeno y el CO2 desde el entorno hacia los tejidos. Consta de 4 principales pasos: ventilación, perfusión, difusión y transporte de gases. También juega un papel fundamental el intercambio de gases, que se describe mediante el porcentaje de las presiones parciales. Una palabra importante que he anotado es metabolismo. Va a ser fundamental para el proceso de respiración, ya que va a depender si el animal está en actividad física o reposo, la velocidad y capacidad de este sistema. Para continuar la fisiología respiratoria necesitamos comprender diferentes términos y terminología básica. Para empezar, tenemos lo que es inspiración y expiración. Inspiración, en términos coloquiales entendida como la entrada de aire, vamos a comprenderla fisiológicamente como la contracción del músculo diafragma a la vez que éste se dirige hacia adelante. ¿Por qué decimos en los animales que el diafragma se dirige hacia adelante? A diferencia de los humanos, podemos evidenciar que son cuadrúpedos. Entendiendo también que a su vez la caja torácica se va a elevar y dentro de esto van a intervenir músculos como son los músculos inspiratorios, músculos serratos anteriores y también los músculos escáneos. Un dato más acerca de la inspiración es que al ser un proceso activo requiere de energía. Su contrario, que es la expiración, entendida coloquialmente como la salida de aire, va a ser un proceso pasivo, por lo tanto no requiere de energía. ¿Cómo se va a dar la expiración? La expiración se va a dar por la relajación del diafragma y a su vez este va a tender a ir hacia adelante. Como ya les manifesté en un comienzo, esto se da por anatomía de los animales, al ser la mayoría de ellos cuadrúpedos. Y además dentro de ese proceso intervienen diferentes músculos como son intercostales internos, recto del abdomen y por lo tanto los músculos respiratorios. Ya para finalizar vamos a decir una última terminología básica dentro de lo que es la fisiología de la respiración, como es el transporte de gases. Al transporte de gases lo entendemos simplemente como la entrada y salida de aire desde y hacia los tejidos. Esto a su vez, su principal función es nutrir a las células para que cumplan sus procesos metabólicos y por lo tanto se dé la vida y se mantenga la homeostasis dentro del individuo. Dentro de las definiciones del sistema respiratorio también encontramos lo que son definiciones de ventilación, difusión, perfusión. Ventilación del sistema respiratorio pulmonar. Esto se va a dar a través de 2 fases, que es de inspiración y de expiración. También tenemos lo que es la difusión. En la difusión es el proceso por el cual se realiza el intercambio de gases a través del alveolo capilar, cuyas funciones es llevar oxígeno a la sangre y eliminar el dióxido de carbono
producido por el metabolismo anaeróbico y aeróbico. También tenemos lo que es la definición de la perfusión. La definición de la perfusión es el flujo sanguíneo que va a ser posible algunas variaciones, que es por ejemplo la variación de la relación ventilación alveolar capilar, y el valor va a llevar un valor normal entre el rango de los 0.8. Se define espacio muerto fisiológico a la suma del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. El primer espacio muerto anatómico es la zona donde no va a existir un intercambio gaseoso, pero sí va a entrar aire. En las zonas es la vía aérea superior, que se considera las fosas nasales, la boca, la faringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. La segunda es el espacio muerto alveolar, donde es la zona muerta de los alveolos. Aquí no va a existir una hematosis y se considera la vía aérea inferior, que comprende los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los alveolos. En la fisiología respiratoria también consideramos los volúmenes y las capacidades. Hemos considerado un ejemplo de un porcino que pesa 100 kilogramos, donde su volumen de corriente va a ser de 500 mililitros, su volumen de reserva expiratoria de 1100 mililitros, su reserva inspiratoria 3000 mililitros y un volumen residual de 1200 mililitros. También las capacidades son muy importantes, entre las cuales tenemos la pulmonar total, la residual funcional, la vital y la inspiratoria, que a continuación presentaremos las fórmulas para calcular los datos. Para calcular las capacidades existen las diferentes fórmulas. La primera es la capacidad vital. Se considera el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de corriente y más el volumen de reserva expiratoria. Como mencionamos anteriormente, se toma en consideración el ejemplo del porcino de 100 kilogramos, sumando 3000 mililitros más 1100 mililitros más 500 mililitros, dando el resultado de 4600 mililitros. Y para calcular la capacidad pulmonar total, se toma en consideración la capacidad vital, que es 4600 mililitros, más el volumen residual, que es 1200 mililitros, dando como resultado 5800 mililitros. La capacidad inspiratoria se calcula la suma del volumen de corriente más el volumen de reserva inspiratoria, es decir, 500 mililitros más 3000 mililitros, que va a dar igual a 3500 mililitros. La capacidad residual funcional va a ser la sumatoria del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, es decir, 1100 mililitros más 1200 mililitros, que da igual a 2300 mililitros. Ya les voy a hablar de presiones parciales. Tenemos que la presión es proporcional a la sumatoria de fuerzas de las moléculas de estos gases que chocan contra la superficie en cualquier momento dado. Tenemos aquí un ejemplo. Con una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, tenemos que la ingesta del nitrógeno es del 78%, oxígeno 21, CO2 entre otros, el 1% dando un total de 100. Si lo expresamos en milímetros de mercurio, tenemos que el nitrógeno es de 597, oxígeno 159, CO2 entre otros de 4 milímetros de mercurio. También tenemos otra forma de expresarlo, ya que la ley de Dalton nos dice que la presión total es la sumatoria de fuerzas. Y la ley de Henry nos dice que la presión parcial es igual a la concentración de gases disueltos sobre el coeficiente de solubilidad. Al igual que el CO2 nos dice que es 20 veces más soluble que el oxígeno y el oxígeno 20 veces más soluble que el monóxido de carbono. Vamos a hablar sobre el equilibrio de Starling. El equilibrio de Starling va a describir cómo va a estar distribuidos los volúmenes correctamente dentro del organismo. El movimiento del agua dentro del lecho capilar se va a desarrollar en dos sentidos, es decir, dentro del capilar y fuera del capilar en la parte del intersticio. Se va a desarrollar o va a ser influenciada debido a dos fuerzas opuestas, como podemos ver las presiones hidrostáticas, que van a ser influenciadas por los líquidos, y las presiones coloidosmóticas, las cuales van a ser dependientes de las proteínas. La presión hidrostática capilar va a ejercer una fuerza la cual va a forzar a que salga el líquido del capilar hasta el intersticio.
la presión hidrostática intersticial, en cambio va a haber una positiva y una negativa. La positiva va a ejercer fuerza para que el líquido entre al capilar a través de la membrana capilar. Y la negativa, en cambio, va a forzar a que el líquido que se encuentra en el capilar salga al intersticio a través de la membrana capilar. La siguiente variable de presión tenemos la presión coreidosmótica capilar. Esta va a ejercer o va a beneficiar a la ósmosis para que el líquido que se encuentra afuera del intersticio entre dentro del capilar. Esta presión es muy importante debido a que esta va a evitar que el líquido del capilar salga al intersticio. Y la última variable de presión tenemos la presión coreidosmótica intersticial, la cual va a facilitar la entrada o la salida del líquido del capilar hacia el intersticio. ¿Cómo se va a producir un edema pulmonar? Como les mencioné anteriormente, las presiones coreidosmóticas son dependientes de las proteínas. Entonces, cuando hay una deficiencia de proteínas, esta presión va a disminuir. Entonces, el líquido que se encuentra dentro del capilar va a salir al intersticio. Una vez que sale del intersticio, va a los espacios perivasculares y peribronquiales que se encuentran en los pulmones. Ahí, por la acumulación de este líquido, va a generar o a formar estos edemas intersticiales. Pero una vez que avanzan, llegan a los que son los alveolos, los espacios alveolares, ahí se va a acumular este líquido y va a formar lo que son los edemas pulmonares alveolares. Y lo que va a hacer es evitar a que haya un correcto intercambio de gases. La ventilación. En la ventilación tenemos la mecánica de la ventilación y el control de la ventilación. Primero, en la mecánica de la ventilación, los pulmones se pueden expandir y contraer por dos movimientos que son el movimiento diafragmático y el movimiento costal. El movimiento diafragmático se puede decir que es una respiración tranquila, mientras que el movimiento costal es una respiración forzada. Continuando con el control de la ventilación. La respiración se regula para ajustar las necesidades metabólicas de demanda de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono. Debido a que la actividad física del animal varía, al igual que el aire que respira, los mecanismos de control analizan la composición química de la sangre, el esfuerzo de los músculos sobre los pulmones y la presencia de cuerpos extraños. En el control de la ventilación, el controlador central va a generar señales que regulan la actividad de músculos respiratorios y la contracción de estos aumenta la ventilación alveolar. De la misma manera, los cambios de estos afectan a presiones de gases y pH, los cuales van a ser detectados por los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores, a su vez, van a enviar las señales al controlador central, permitiendo así hacer ajustes a la ventilación. Tenemos los mecanorreceptores y los propios receptores. Los mecanorreceptores registran el grado de estiramiento de los pulmones, los cambios en las vías respiratorias y vasos pulmonares. Los propios receptores, los receptores de estiramiento de los músculos respiratorios controlan el esfuerzo de la respiración. Caso clínico de lo que es fisiología respiratoria. En este caso hemos tomado que es la hipertensión pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar es conocida dentro de la medicina veterinaria como la elevación sostenida de la presión sistólica, que sobrepasa el umbral de los 30 miligramos de mercurio obtenidos indirectamente, y estos a su vez se logran calcular mediante una prueba ecocardiográfica. La hipertensión pulmonar está dada por tres puntos fisiopatológicos. El primero es la elevación del flujo sanguíneo pulmonar, el segundo es la resistencia vascular pulmonar y el tercero es la presión venosa pulmonar. Dentro de lo que es la prevalencia tenemos que afecta en mayor cantidad que son caninos y felinos, siendo poco común en felinos. Afecta a caninos en mayor cantidad que son caninos de razas pequeñas y edades ya avanzadas, presentándose como un síntoma secundario de lo que es la presión venosa arterial y generada por una degeneración por la válvula mitral crónica. Las razas a las que más afecta tenemos el Chihuahua, el Frespoodle, el Schnauzer, el Cocker y razas de tallas medianas y grandes como es el Bulldog y el Akita. Dentro de lo que es la etiología tenemos que la hipertensión pulmonar está dada por puntos patológicos tales como la hipertensión pulmonar primaria, que es idiopática, la microtrombosis, que es una enfermedad venocíclica,
En sobrecarga del volumen de shunt, que es precapilar. La pulmonar cariopática izquierda, que es postcapilar. Tenemos la enfermedad valvular degenerativa en caninos, la displasia mitral y la hipertensión pulmonar por enfermedades respiratorias crónica o hipóxica. Luego tenemos lo que es la sintomatología. Tenemos algunos síntomas que se presentan ya en estadios leves y son pocos comunes, como es la dificultad de respirar, desmayos y la insuficiencia cardíaca congestiva. Y tenemos algunos síntomas más comunes que se dan en etapas no tan avanzadas, que son la letargia, la taquimia, la disnea, la taquicardia, la cianosis, las mucosas pálidas, pérdida de peso, la distensión abdominal, que estas se agudizan junto con el ejercicio. Luego tenemos el tratamiento. Dentro del tratamiento tenemos que se utilizan algunos medicamentos que se utilizan para tratar de controlar y a su vez resolver el problema principal de la hipertensión pulmonar, que es la presión venosa pulmonar. Entre los medicamentos más destacados tenemos los inhibidores de fosfodiesterasas 5, que tienen una propiedad vasodilatadora.